Bien, vamos a hablar ahora del último informe que tiene que ver con las deudas sociales crónicas y las desigualdades. En este caso vamos a hablar con Agustín Salvio, ustedes lo conocen, es investigador del CONICET, UBA y director del Observatorio de la Deuda Social en la República Argentina de la Universidad Católica Argentina. Gracias, Agustín, por atendernos. Aquí, Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes. Un Bien, placer. muy bien. Bueno, a ver, ¿qué nos dice de el informe sobre la pobreza en 2023, sobre el acceso a las distintas posibilidades en la Argentina, en una Argentina en crisis, donde los últimos números arrojaron que el último número que el último semestre del año pasado la pobreza creció en el país? Sí, a ver, hay varios. Estás comentando distintos informes, pero vamos a ver si puedo contestarte en términos generales. La Sí, situación es clara que uno puede evaluar la dinámica social del país en clave a lo que ha ocurrido en la última coyuntura, en el último gobierno o incluso en clave a los últimos 20 años o tal vez en un proceso histórico de más de 50. Cuando uno analiza, pongámosle en el siglo XXI, en lo que va después de la crisis de la convertibilidad, estamos llegando a los niveles de pobreza que teníamos cuando estábamos en la situación de crisis. Yo te diría que alrededor del 2002. ujú, La situación no es tan grave como en el 2002 eh, por varios motivos, entre ellos porque la pobreza, si bien ya escala cerca del 50% o supera el 50%, hay trabajo, todavía hay trabajo, la gente tiene un trabajo. ujú. Y esto hace y hay un piso de protección social a través de los programas sociales. Esto hace que la indigencia no crezca tanto Sí, y que la pobreza se sostenga gracias a los empleos de mala calidad o las changas o claro. actividades informales que tiene la gente y que la lucha todos los días para sacar un peso más y responder o compensar la inflación. Ujú. La inflación es grande, ha sido importante en estos meses. Esto ha elevado la pobreza. El semestre pasado, el penúltimo semestre del año pasado, cuando uno lo analiza, en realidad dio como el dato oficial un 41,4%, pero si miramos lo que ocurrió en el último trimestre, ya la pobreza había alcanzado el 45%, perdón, el 47%, Sí. y la indigencia estaba alrededor del 13%. Ujú, Esta situación seguramente empeoró en estos meses, en el contexto inflacionario y donde incluso hay un contexto de estancamiento recesivo ujú. que hace que los sectores informales no puedan hacer más trabajo. De hecho, están teniendo menos trabajo. Sí. Bueno, esta dinámica hace que la situación sea complicada, se agrave desde el punto de vista social, no sea tan grave con respecto a lo que ocurrió en otras crisis como en el 2001-2002, por lo que te estoy comentando, pero al mismo tiempo hay un piso de protección social que son los programas sociales que hace que la indigencia no crezca más. Tengamos en cuenta que ese 13% de población en situación de indigencia se duplicaría sin los programas sociales. Claro, claro. Uno de situación extrema. Ujú. Y todo eso da cierta contención social en este momento político o político-económico. Y ahí sí también por parte de las clases medias, que son las que más se están empobreciendo en términos relativos, hay cierta capacidad de resistencia, de aguante, de expectativa, Sí, que hace que la situación no se agrave desde el punto de vista social. sí. Te quiero preguntar, Agustín, por las privaciones, digo, por estos cambios en las conductas probablemente de esa clase media que tiene todavía la posibilidad de elegir un poco, ¿no? Cómo reacomodar su economía dentro de las posibilidades frente a un esquema que, si bien tiene una expectativa relativamente positiva por delante, como que a ver cómo lo explico, la macro tiene esa expectativa de que de alguna manera va a terminar acomodando la microeconomía, la economía de bolsillo. La gente en verdad está muy ahorcada a este momento. Entonces, respecto de esas privaciones que se agravan aún más cuando se va bajando, ¿no?, en las distintas clases sociales, ¿qué están viendo ustedes? Mirá, es interesante la pregunta. Del 50% de pobreza hoy en Argentina, la mitad de esa pobreza
son sectores pobres que vienen crónicamente siendo pobres, estructuralmente pobres, Sí. y que están fuertemente atendidos por los programas sociales y la economía informal los contiene. Ujú. El otro 25%, y sin duda dentro de ese otro 25% por arriba, son clases medias que han caído en la pobreza o vulnerables a la pobreza y que este contexto recesivo los tiene fuertemente ahorcados en términos económicos, que implica reducción de gastos que, que para uno podrían ser, no ser, para ciertos segmentos populares no ser básicos, pero para ciertos segmentos sociales lo son, como la medicina prepaga o el servicio médico privado o la atención de la educación privada Claro. o los consumos vinculados a la recreación, al deporte, al arte. Todos estos elementos, la salida de fin de semana, Sí. a ver, todos estos elementos la clase media los ha venido ya reduciendo y la clase media baja en los últimos 4 o 5 años viene sufriendo un deterioro y obviamente hoy en este contexto inflacionario es aún mayor. Ujú. ¿Qué significa eso? Que ha bajado el nivel de inversión en el capital humano del grupo familiar de la clase media, que Sí. hay un deterioro incluso de las condiciones residenciales, porque no se pinta la casa, no se arregla el techo, no se mejora el espacio residencial. Ujú. Hay un deterioro que se expresa en términos de las condiciones materiales, pero también de las condiciones de inversión en capital humano, como digo, educación, salud, recreación. Sí. Todo esto marcando un punto fuerte de crisis que la Argentina no había vivido o sufrido, como te digo, desde hace 20 años. Que tal Quizás vez, no es tan grave como sí, en aquel momento porque no se perdió el empleo, pero es claro, grave. claro, claro. Bueno, yo decía hace unos días, antes de que se conocieran los últimos números del año pasado respecto de la pobreza, que el número va a ser el próximo de la pobreza, ¿no? Porque, digamos, y el del empleo, porque si la recesión sigue teniendo un empleo, entonces, bueno, más o menos, pero si los empleos se reducen, entonces la situación sería mucho más grave aún. Me preguntaba ayer también, viendo gente en situación de calle, yo no sé si esto tienen algún tipo de medición ustedes. De repente me pasó que vi una persona en situación de calle en un lugar donde antes no la veía y que yo paso habitualmente y se me ocurrió pensar hacia cuánto esa persona estaría ahí, si sería una persona que tuvo que habitar la calle en el último tiempo, que la calle es su lugar de residencia novedosamente, y era casualidad que estaba ahí porque antes estaba en otro lado. O sea, si era novedoso o era que había estado siempre y se había mutado ahí. ¿Eso ustedes tienen algún tipo de medición o está dentro de la indigencia? Es el mundo de la indigencia, pero es el mundo de la indigencia urbana, eh, que no tiene una vivienda propia, que ha quedado expulsado de la vivienda porque no ha podido pagar el alquiler, porque un problema familiar los ha echado del espacio residencial y no han podido buscar un hogar alternativo. Se concentran fuertemente en la ciudad de Buenos Aires y en los principales centros urbanos del país. Mm. Han crecido de manera significativa durante los últimos 20 años. Son de alguna manera los descartados de un sistema que finalmente, ya sea porque no hay capacidad de adaptación psicológica al mundo, a esta nueva economía de mercado muy complicada, muy recesiva, que no ha generado empleo, y al mismo tiempo un mercado inmobiliario que tampoco da espacio para este tipo, para ocupar espacios urbanos alquilados o propios de manera económica, lo que ocurre justamente por eso mismo ha ocurrido una expansión de tomas de tierras por necesidad de vivienda en todos los conurbanos del país durante estos últimos 20 años. Ujú. A ver, el problema es un problema estructural. Lo que Ahora, es estás estructural, experimentando, pero si crece, digamos, yo no sé si expreso bien lo que digo. Primero sí, 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 crece, la gente crece, que va es como bajando un termómetro, es como un termómetro de la crisis de clase media baja que queda desplazada. Claro, yo decía, ¿cuál es el límite, Sí, no? De que este, donde esa persona empieza a tener ese colchón ahí en la calle. Primero tal vez redujo algo tan superfluo como Netflix. Después redujo algún deporte de los chicos. Después redujo, no sé, alguna actividad extracurricular. Cambió la medicina prepaga por medicina pública, colegio privado por colegio público. Y empezó a reducir, bueno, ni hablar de las comidas afuera, pero empezó a reducir cada vez más. Y algo lo expulsó.
del lugar que habitaba. Sí, básicamente que el trabajo que realiza no le alcanza para pagar el alquiler o perdió el trabajo y ante esa situación no puede pagar el alquiler, y esta situación lo deja afuera de una vivienda. El, no es tan, a ver, el fenómeno es creciente, es grave y estructural, es también un termómetro de las situaciones como la que estamos atravesando, de alta inflación con recesión, Sí. que tienden a crecer en esos momentos. Eh, ¿Esa Sin gente se embargo, reincorpora? Si la macroeconomía comenzara a dar respuestas como espera el gobierno para mitad de año, ¿se reincorpora al sistema o empieza a formar parte de esa una pobreza parte, estructural? una parte sí se reincorpora, pero otra parte ya está afectada psicosocialmente, queda fuera psicosocialmente y requiere políticas muy focalizadas, sobre todo para la atención de los niños, niñas o adolescentes de esos grupos familiares que requieren de una mayor contención y apoyo. Realmente terminan en hoteles financiados o subsidiados por los gobiernos de las ciudades o por programas sociales, dándole cierta contención y tratando de reincorporarlos. Un momento, una parte de esa población se reincorpora en un contexto de reactivación, otra parte no, por un quiebre psicológico frente Claro, al sistema. claro. Y ahora, más allá de que no llegan a ser una mayoría abrumadora, sí es un fenómeno relevante, pero es un termómetro del deterioro que están experimentando las clases medias bajas. Muchos de ellos, las clases medias bajas, en este proceso no caen en esta situación. Claro. Finalmente, alguna familia les da alojamiento, alguien les presta una casa, finalmente logran a veces conseguir una changuita para cubrir las necesidades de ingresos, aunque ya en unas condiciones más pobres. Esta situación es una situación muy violenta, que es la expulsión del espacio privado, de la vivienda privada. Sí, ahí uno Esa imagina que es situación donde se rompe todo, ¿no? Ahí es. donde en el imaginario y en la cultura de estos segmentos, porque en la cultura de estos segmentos lo importante es tener una casa propia o Claro, una vivienda, ¿no? claro. Donde tener su hogar. Claro, por Y ahí supuesto. hay un quiebre muy fuerte, la pérdida de la vivienda, la pérdida del hogar. Te diría que el paso previo a eso es la pérdida del trabajo. El punto crítico, estábamos hablando de la situación de alta inflación, aunque a la baja, pero de una creciente o de una profundización del estancamiento. Sí. Bien, si ese estancamiento produce efectos de desempleo, la situación social se tendrá a agravar. Si la situación actual tiende a contener el empleo, no a generar más empleo, a que no se pierda el empleo de la pequeña, mediana empresa, la microempresa, el trabajador cuenta propia o el trabajador informal que hace changas, si logra mantener un mínimo de actividad, ese es un gran contenedor social y es un gran contenedor familiar también, en términos de que aunque la plata sea menos, y bueno, se puede presupuestar y se puede llegar a aguantar. La falta o la pérdida de trabajo constituye en este contexto donde el resto de los parientes y amigos también están pasándola mal, la solidaridad social es muy baja para cubrir ante una situación extraordinaria de pérdida de trabajo. Agustín, gracias por este contacto, como siempre. Nuria, un abrazo. Muchas Adiós, gracias. hasta luego. Agustín Salvia, investigador del CONICET, Universidad de Buenos Aires.